Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bienaventurada esperanza de verle pronto en la nube de los cielos y regresaremos con usted a la patria eterna. Gracias, Señor, por cada persona presente. Gracias por los que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias, Dios, por su paciencia. En esta hora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Despiértenos, Señor, para conocer y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con una serie titulada ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Vivimos en uno de los periodos de la historia más crítico y serio de la humanidad. Estamos viviendo al final del tiempo del fin. Después de este tiempo no hay más tiempos en la Biblia. Todas las profecías de tiempo ya se cumplieron. Después de la Odisea no hay una nueva iglesia. Y la Odisea tiene bastante tiempo transitando. En esa serie, ¿Por quién orar en el tiempo del fin?, estamos desarrollando lo que se podría llamar un estudio cristológico apocalíptico. Así se complica mucho. Un estudio de la persona de Jesús en el tiempo del fin. El título para hoy, Con Cristo en su trono. ¿Cuál es el título de hoy? Con Cristo en su trono. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el Señor cierra el mensaje a las 7 iglesias anunciando un desafío. Al que venciere. Directamente le está hablando a la iglesia de la Odisea. La última de las iglesias, el último periodo histórico de la iglesia cristiana. Al que venciere, no hay otro periodo, es el último. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Cristo está diciendo que se sentó con el Padre en su trono, y está diciendo que el que venza se sienta con él en su trono, ¿de cuántos tronos estamos hablando? Qué bueno que están pensando. ¿Tiene el Padre su trono? Sí. ¿Tiene Cristo su trono? Sí. Y el Espíritu Santo también. Lo primero que haremos es echar una carrerita a la luz de la Biblia para mostrar las evidencias de que el Padre tiene su trono, Jesús tiene su trono y el Espíritu Santo tiene su trono. Cuando usted lee la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio, los cielos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando usted estudia la palabra Elohim, descubre que hay solo 3 personas en la Biblia que usan ese apellido. El primero se llama Ruach, Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número 2, la segunda persona que usa ese apellido Elohim es el Padre Celestial, Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y número 3, la tercera persona que utiliza ese apellido Elohim es Cristo Jesús, Daniel 3:25. A nosotros nos interesa ver cómo cada uno de estos personajes tiene su propio trono. Y es interesante conocer y comprender esto, porque si usted no sabe quién es usted, usted no vivirá a la altura de lo que usted es. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sabía Cristo quién era Él? A ver, ¿sabía Cristo quién era Él? ¿Vino Cristo a la tierra?
¿Sabía Cristo que era un ser divino? ¿Aceptó Cristo que lo adoraran? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabía Cristo que se había hecho hombre? ¿Sabía lo que tenía que hacer en la tierra? ¿El precio que tendría que pagar? ¿Lo pagó? ¿Estuvo feliz Cristo de pagar ese precio? Sí. Porque esa era la voluntad del Padre. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y aunque usted no lo crea, aunque sea difícil creerlo, la voluntad de Dios es que usted vive en su casa allá arriba. Y lo que hace que cada día lo ame más es que mientras más le conozco, más estudio de Él, me aturdo más, porque en mi mente no cabe que Dios sea como es. Es demasiado bueno. Llegar hasta donde Él ha llegado, ha aturdido el universo entero. ¿Aceptó Dios que Cristo se hiciera hombre? Sí. ¿Aceptó Cristo la voluntad del Padre? Sí. ¿Apoyó el Espíritu Santo la decisión? Sí. Cuando Cristo estaba en la cruz y miraba a la gente que lo mataba, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted lo puede leer en el idioma que usted quiera, pero la eternidad no será suficiente para entender lo que Él dijo. ¿Qué había en la mente de Cristo? Padre, paga el pecado que están cometiendo al matarme. Padre, échate encima la miseria de lo que ellos están haciendo. ¿Lo hizo Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Aceptó que Cristo muriera en la cruz. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Le ama a Dios a usted? ¿Le ama o no le ama? Con Cristo, ¿dónde? En su trono. Hagamos esta carrerita rápida y veamos al Padre en su trono, veamos a Jesús en su trono y veamos al Espíritu Santo en su trono. Comencemos con el Padre. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, los versículos 1 al 3, Isaías vio al Padre sentado en su trono. Ponga cuidado y vamos rapidito, por favor. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír. Si usted no oye la palabra de Dios, usted no tiene fe. Puede que esté pensando positivo, pero la fe nace de la palabra de Dios. Si usted no se está llenando la Biblia de la mente, la cabeza, todo su ser con la palabra de Dios, perdone, usted no tiene la fe bíblica. Pero sin fe es imposible, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene la fe bíblica, la gente ve en usted las bendiciones de Dios. Dios no miente. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Qué pasó con Isaías cuando vio al Padre sentado en su trono? ¿Y quiénes estaban delante del Padre? ¿Y quiénes le respondieron? ¿Quiénes le hablaron a Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice el versículo 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Quién es ese Señor que dice Isaías? Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes estaban delante de él? Serafines. ¿Qué son serafines? ¿Qué son serafines? ¿Qué son querubines? ¿Qué son ángeles? ¿Qué son tronos? ¿Qué son potestades? ¿Qué son principados? Son jerarquías angélicas. ¿Por qué mencionaron los serafines primero? Son los más poderosos.
¿Cuántas alas tienen? 6 alas. ¿Qué significa serafines? Significan ardientes. Cuando usted los ve, lo ve prendido en fuego. Imagínese una criatura sumamente grande, altísima, con 6 alas desplegadas. Imagínese que a un serafín se le ocurra venir a la tierra. Delante de este trono, ¿quiénes están presentes? Los serafines. Por favor, quite su ruido de su mente, por favor. Órale a Dios que le quite el ruido de la mente, y por favor, que el Espíritu le permita ver lo que estamos diciendo. Amén. ¿Tiene Dios el Padre su trono? Amén. ¿Quiénes están delante del trono del Padre? Serafines. ¿Qué cosa es Lucifer? Un querubín. ¿Cuántas alas tiene? 4. ¿Cuántas tiene un serafín? 6. Si usted tiene 4 y yo tengo 6, ¿quién tiene más? Yo tengo 6, compadre. Le ruego, por favor, que oremos a Dios para que el Espíritu nos prepare. Dice la sierva de Dios que muchas veces el Señor viene al culto, al templo, y muchos ni cuenta se dan. Pero hay otras personas humildes y sencillas que perciben la presencia de Dios en el medio y no entienden por qué algunos hasta se ponen a llorar sin saber por qué. Y dice ella que perciben la presencia de Dios en su medio. Oremos para que eso ocurra con nosotros hoy. ¿Cuántas alas tienen los serafines? 6. ¿Cómo se llaman los serafines? Los ardientes. ¿Cómo se llaman? Si me ven un serafín con una espada en la mano, ay, mamacita linda. Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de, ¿qué cosa dice? De tu gloria. Pregunta número 1, ¿el Señor, Jehová de los ejércitos, está sentado en su trono? Sí. ¿Quiénes están delante de él? Los serafines. Daniel capítulo 7, vamos rapidito, Daniel capítulo 7. Recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 veremos el trono. Y veremos en todo el Apocalipsis el trono de Dios. Y es una experiencia maravillosa. Pero estamos haciendo una introducción específicamente al trono. Y específicamente al Padre, luego al Espíritu Santo, luego al Hijo. Veremos cada uno de ellos en su trono. Y luego nos iremos al Apocalipsis para estudiar el libro del Apocalipsis. Pero necesitamos entender qué significa venciere, qué significa victoria, cómo fue que Cristo obtuvo la victoria. Hay algo interesante con el mensaje de salvación. Hay una ciencia que se llama soteriología. ¿Cómo se llama la ciencia? ¿Cómo se llama la ciencia? Soteriología. Sotero significa salvación. La ciencia de la salvación, el estudio de la ciencia de la salvación, el estudio de la ciencia de la salvación será nuestro objeto de vida y de trabajo toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo? La ciencia de la salvación es el objeto de estudio de todas las criaturas del universo entero y la estudiarán por toda la eternidad. ¿Y quién es el centro de ese estudio? Jesucristo. ¿Quién es la razón del estudio? Jesucristo. ¿A quién hay que estudiar? A Jesucristo. Mientras usted más estudia a Jesucristo, usted descubre que sabe menos. Ay, madre mía. ¿Qué descubre usted? Que sabe menos. No se puede explicar. La Biblia le llama misterio de la piedad. ¿Cómo le llama la Biblia? Mire a ver si usted lo entiende. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Mire a ver si usted lo entiende. Explíqueme esto. Primera de Timoteo 3, 16. Mientras usted más se acerca al conocimiento de la persona de Dios, mientras más se acerca al conocimiento de la persona de Jesús, mientras más se acerca al conocimiento de la persona del Espíritu Santo, usted descubre que usted sabe menos. Y mientras más conoce y aprende, sabe menos. Porque es tanto lo que hay que aprender que lo que aprendió no es suficiente comparado con todo lo que hay que aprender. ¿Verdad que me entendió?
Capítulo 3, versículo 16, 1 Timoteo. ¿Cómo dice el versículo 16? E indiscutiblemente, ¿qué cosa dice? E indiscutiblemente, ¿qué cosa dice? E indiscutiblemente, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa es algo indiscutible? ¿Qué significa? Eso es indiscutible. Eso está claro, tácito, sobreentendido, esto no hay que discutir. ¿Qué es lo que es indiscutible? ¿Qué cosa Linde dice ahora? E indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Número 1, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se me explica a mí que el todopoderoso Dios, que creó el universo entero y lo tiene en la mano, se haya hecho carne? Es una locura. ¿Se hizo carne o no se hizo carne? ¿Se hizo carne o no se hizo carne? ¿Quién creó el universo entero? Juan 1, 1 al 3, que dice: en el principio era, y el verbo era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, San Juan 1, 14. Y el verbo se hizo y habitó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Es Cristo todopoderoso? Sí. ¿Es todopoderoso creador? Sí. ¿Se hizo hombre? Sí. ¿Nació como bebé? Sí. Explíquemelo. El universo entero no lo puede contener y se depositó en el vientre de una niña, una adolescente. ¿Cómo se entiende eso? Las criaturas celestiales se maravillan de la indiferencia nuestra en un conocimiento tan profundo. Y será vergonzoso llegar al cielo y que lo pongan en el primero atrasado. ¿Se acuerdan del primero atrasado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pudiendo haber aprendido aquí lo más que se puede de la ciencia de la salvación para continuar allá. Cuando usted llegue allá, fulano de tal, sí, el ángel como muy amable, muy sonriente le dice: usted va por esa puerta. Y cuando usted entra, primero atrasado. Oiga, pero espérese. El ángel con una sonrisa va a decir: si usted, primero atrasado, usted no aprendió en la tierra lo que debió aprender. Por la eternidad desperdició su tiempo. Tiene que empezar a aprender los primeros rudimentos, como dice Pablo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Misterio. Dios, ¿qué hizo? Fue manifestado en carne, justificado, visto, predicado a los, creído, recibido arriba. ¿De dónde vino Cristo? ¿A dónde volvió Cristo? ¿Dónde nos espera Cristo? ¿Dónde nos quiere llevar? ¿Dónde nos quiere sentar? En su trono, con su trono. Los ángeles caídos se sienten envidiosos, porque ellos no conciben que Dios haya hecho lo que ha hecho por nosotros. Las criaturas celestiales se aturden, y los seres que nunca han caído de todo el vastísimo universo se emocionan de ver la inversión que Dios ha hecho en la vida suya y la vida mía. ¿Es grande la inversión que ha hecho Dios? Amén. ¿Es grande o no es grande? Amén. ¿Es usted una persona valiosa para Dios? Sí. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estamos con el trono de Dios. Vamos rapidito. Tenemos que ver los tres tronos. Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 9? 7, 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, ¿qué cosa dice? Llama de fuego, y las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Tiene rueda o no tiene rueda? A ver, ¿sí o no? ¿Se mueve o no se mueve? Y dice ahora, versículo 10,
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Y qué dice? Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Una escena de juicio? ¿Una escena de juicio? Sí. ¿Quién está sentado en ese lugar? El Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Nadie, nadie, nadie jamás te ama más que Él. ¿Es doloroso perder la vida? Pero tiene que ser más doloroso ver a tu hijo que te lo maten y tú no poder hacer nada. Y es mucho más doloroso saber que tú eres el Todopoderoso y quedarte tranquilo y dejar que te lo maten. Eso es demasiado amor, le digo al Señor. Eso es demasiado amor. Eso es demasiado amor. Eso es demasiado amor. La única respuesta es: Andrés, es que yo soy Dios. Y ahí ya se acabó todo. Es que yo soy Dios. Por eso Cristo decía: no me llame bueno, el único bueno es mi Padre Celestial. ¿Es bueno Dios? Bien, brevemente, tenemos versículo, evidencia bíblica que Dios tiene su trono, el Padre tiene su trono. ¿Tiene su trono? ¿Tiene su trono? Sí. Número 2. ¿Tiene Cristo un trono? Sí. Recuerde que todos los pasajes de Apocalipsis lo vamos a dejar para el final. Aquí solo vamos a usar pasajes que no tengan Apocalipsis, porque estamos haciendo una introducción sencilla al punto de que el Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono y el Espíritu Santo también. Luego vamos a irnos al Apocalipsis para ver la belleza y la grandeza de todo lo que estamos estudiando. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 1, versículo 8. Estamos haciendo un breve resumen, lo que alguien podría llamar una tesis bien apretada. ¿Qué método estamos usando? El método bíblico, gramático, descriptivo. ¿En qué consiste? La Biblia y solo la Biblia. ¿Usted cree en Dios? A ver. ¿Usted cree en Dios? ¿O usted le cree a Dios? Ay. Ay. ¿Y dónde encontramos la descripción de Dios? En su palabra. ¿Dónde nos habla de Dios? En su palabra. ¿De quién habla la Biblia? Dice Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 5:39? Cuando usted lee ese pasaje, en el idioma original dice así: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tiene la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. No es que lo haga, es que si lo hace, esto es lo que va a encontrar. ¿A quién va a encontrar? Cristo Jesús. San Lucas capítulo 24, versículo 44. Porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué parte de la Biblia es el Antiguo Testamento? Cuando Cristo vino, ¿existía el Antiguo Testamento? Sí. ¿Existía el Nuevo Testamento? No. Entonces Cristo vino exactamente como dice el Antiguo Testamento. Por eso, el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento. El 75% de lo que contiene el Nuevo Testamento lo toma copiado del Antiguo Testamento. Y Cristo dijo: es necesario que se cumpla lo que de mí es escrito en las Escrituras. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Llene, sumerja su cabeza en la Biblia. Y no quiero salirme por ese camino porque entonces regresarse no va a ser tarde. ¿Tiene Cristo un trono? Hebreos 1:8. ¿Qué dice el versículo 8? Mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lea desde el versículo número 1 y usted verá lo que se encontrará. En el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Acepta el Padre Celestial que adoren a Cristo Jesús? Amén. ¿Recibe Cristo adoración de los ángeles? Amén. Sí. ¿Quién es el único que recibe adoración? Dios. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso?
Efesios capítulo 2, versículo 6. Este versículo me encanta. Mire por qué me gusta este versículo. Ya lo veremos en el desarrollo, si Dios lo permite. Efesios 2, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó. ¿Cuándo nos resucitó juntamente con Él? Cuando nos bautizamos. ¿Es así o no es así? ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando nos bautizamos? Morimos y volvemos a la vida. Alabado sea Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Todo lo que vivimos en Cristo, ¿dónde estamos ubicados? En la patria celestial, sentado en el trono de Cristo con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es Cristo nuestro representante en la patria celestial? ¿Es Cristo Dios que se hizo hombre? ¿Es Cristo un humano glorificado? A ver, ¿sí o no? ¿Quién nos representa allá arriba? Cristo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Cristo. ¿Quién nos está representando allá? Cristo. Entonces, en Cristo estamos sentados en la patria celestial. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Tiene Cristo un trono? Sí. Y número 3, ¿tiene el Espíritu Santo un trono? Saben que a mí me da pena, me da dolor y me da vergüenza que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al que más están ignorando al Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero, ¿quién es el primero que aparece en Génesis 1:2? ¿Y por qué lo ignoran? ¿Quién fue que trabajó con Noé predicando los antediluvianos? ¿Y por qué lo ignoran? Cuando usted hace teología y lee el Antiguo Testamento, tiene que leer el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es una neumatología. ¿Qué es el libro de Ezequiel? Un estudio de la persona del Espíritu Santo. En ningún otro libro de la Biblia usted va a encontrar lo que vamos a leer ahora. Pero han ignorado el Espíritu Santo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿de quién se gozó hablar? Del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo. En Isaías 61, 1 y 2, ¿quién anunció a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Por qué ignoran tanto al Espíritu Santo? Cuando Cristo se fue de la tierra, ¿quién le encargó la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién convierte al pecador? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo ignoran tanto? Ezequiel capítulo 1. Vamos rapidito, por favor. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 12. Ezequiel 1, versículos 4 al 12. Mire qué interesante. ¿Cómo dice el versículo 4? Ezequiel 1, versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Subraye esa frase, bronce refulgente. Ahorita le digo por qué. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Si tenían 4 alas, ¿qué cosas son? Y si tienen 6, ¿qué vimos delante del trono del Padre? ¿Qué estamos viendo ahora delante de este trono? ¿Es el mismo trono? No, ponga cuidado. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Subraya la frase. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león.
al lado derecho de los 4 y cara de buey. A la izquierda en los 4, asimismo, habían los 4 cara de águila. Si usted se encuentra con un asunto así, ¿qué hace usted? Compadre, a correr se ha dicho. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. ¿A quién está viendo Ezequiel? Está viendo los querubines. Muy bien. Ezequiel capítulo 1, versículo 22. ¿Qué cosa estamos leyendo? La Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 22 hasta el versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 22? Y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendida encima de sus cabezas, sobre sus cabezas. ¿Quiénes son esos seres? Aquellos 4 querubines. ¿Qué hay encima de la cabeza de ellos? Una expansión. ¿Qué es una expansión? Una plataforma. ¿Y qué en esa plataforma? Ponga cuidado ahora. Esto usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, solamente en Ezequiel. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Había alguien encima en la plataforma? ¿A ver, sí o no? Sí. Dice que sí. Escuche con cuidado ahora. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Se acuerdan que le dije subraya bronce refulgente? Y dice ahora, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Mi pregunta para usted: ¿a quién estaba mirando Ezequiel? Cuando Daniel vio al Padre Celestial sentado en su trono, cuando Isaías vio a Dios sentado en su trono, ¿cómo era la falda? Dice que cubría todo. ¿Cómo era su cabeza? ¿Con el pelo de qué color? Blanco. Pero este personaje, ¿cómo tiene la cabeza? Refulgente como el bronce. ¿Y cómo tiene el cuerpo hasta la cintura? Refulgente como bronce. ¿Y cómo tiene el cuerpo de la cintura para abajo? Fuego. ¿Es la misma persona? No. Mire qué cosa linda viene ahora. Mire qué cosa linda. Capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, Ezequiel. Ezequiel 8, 2 dice: y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejedas de mi cabeza. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Quién está tratando con Ezequiel? El Espíritu Santo. ¿A quién está mirando Ezequiel? Al Espíritu Santo. Mi pregunta entonces, ¿tiene el Espíritu Santo su trono? Sí. Número 3. ¿A quién deberíamos estudiar ahora entonces? ¿Cuál es el título de hoy?
con Cristo en su trono. ¿Cuál es el título de hoy? Hagamos un breve repaso. ¿Tiene el Padre Celestial un trono? Sí. Cuando lo vieron a él, ¿cómo tenía el pelo? ¿Y la ropa que tenía de qué color era? Blanca. ¿Y era una falda que cubría cuánto? Todo. ¿Y las criaturas celestiales que estaban delante de él, qué cosa eran? Serafines. ¿Qué significa serafines? Los ardientes. Tiene 5 puntos. ¿Y cuántas alas tienen los serafines? 6. ¿E igual que los querubines? No. Cuando vimos ahora en Ezequiel el trono, la persona que está sentada encima en la plataforma, encima en un trono, de la cintura para arriba, ¿cómo es? Bronce refulgente. ¿Y de la cintura para abajo? Fuego. ¿Y con las criaturas angélicas que están delante de él, cuántas alas tienen? ¿Y se llaman cómo? ¿Es lo mismo? No. Alabado sea Dios. Si usted no sabe de qué familia viene, si usted no sabe de qué linaje es, usted vivirá de cualquier manera. Pero si usted es hijo de un rey y su mamá es una reina, usted vivirá como un príncipe. Es vergonzoso, es bochornoso, es aberrante cómo el cielo y el universo mira para acá y ve a los hijos del Dios Todopoderoso, Rey del universo, caminando y viviendo como si fueran gusanos. ¿Qué pasó? Después de la Biblia hay un libro que amo como no se imagina. Todos los días oigo algo de ese libro, todos los días de mi vida. Antes lo leía, ahora lo oigo, que es más fácil. El deseado de todas las gentes. ¿Usted quiere ver que su vida se transforme en algo maravilloso y hermoso? El deseado de todas las gentes. Al conocer a Jesús. La sierva de Dios es una bendición. Es que usted se va transformando en lo que usted va contemplando. ¿Es así o no es así? Mientras usted más mira a Jesús, más oye a Jesús, más habla de Jesús, más oiga, su vida se va transformando a la semejanza de ¿quién? De Cristo Jesús. Y si usted dice, yo quiero más, bien, pues entonces consígase el deseo de toda la gente, palabra de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo, el camino a Cristo. En el libro de la educación hay toda una sección que habla de Cristo Jesús. Le garantizo en el nombre del Señor que si usted se llena de la Biblia y se llena de esos libros, su vida va a cambiar de una manera que hasta la familia suya le va a preguntar que qué le pasó. Usted no puede ser igual si se llena de la palabra de Dios. Cuando me bauticé a los 19 años, me bauticé escondido. Mamá me había amenazado: si te bautizas, te boto de la casa y te entro a palo. Yo estoy dispuesta hasta a matarte si yo veo que te metes en esa religión. Yo había tomado una decisión después de aquel sueño que tuve donde el Señor me dijo que todas las cosas malas que me iban a pasar. Y ese día calladito yo dije, a mí me van a matar, pero yo no me voy a separar del Señor. No me importa que me maten. Cuando mamá me hizo esa amenaza, yo me sonreí porque dije, bueno, que vaya preparando lo que sea, el fusil, la pistola, lo que sea. Pues yo no voy a dar un paso atrás. Llegó el día del bautismo, Diana, allá en la iglesia de Gascue. Una semana antes llevé la ropa y la escondí. O sea, cuando se bautiza se le moja una ropa. Aparezca en mi casa con una ropa mojada para que usted vea lo que le va a pasar. Así que me preparé bien, escondí la ropa. No salí de carajo. Llegó el día del bautismo, 30 de junio de 1979, sábado, 5:30 de la tarde, Pastor Abraham Hidalgo. Y me bauticé. Después que me bauticé, estaba sentado en el primer banco. Me decía Satanás, te embromaste. Cosa chévere. Te embromaste. Digo, bueno, ¿quién soy yo? Que muera yo, ¿a quién le importa eso? Pero que Cristo haya muerto por mí, compadre, ¿qué me importa? Y llegué a mi casa. Yo antes tenía el pelo diferente cuando tenía.
y cuando se mojaba, como que se hacían rolitos. ¿Cómo se llama eso? ¿Se qué? Se rizaban, sí. Ahora se hacen muchas moigangas que para hacerse rizo, qué disparate. Y yo nada más tenía que mojarme la cabeza y ya tenía los rizos. Ahora no hay manera de hacer rizos, no sé qué pasó. Se me fueron los rizos, compadre. Bendito sea Dios. Compadre, llegar a mi casa ese sábado, yo nada más decía, ¿cómo entro? ¿Cómo llego? A salir del bautisterio, la ropa la echaron en una funda. Siempre he usado camisilla, lo que va debajo de la camisilla, el pantalón, la camisa. Agarré todo en la funda y lo eché en la basura, compadre. Ustedes se acuerdan que en esos tiempos, en la iglesia creo que había en el lado del lavamanos, había una cuestión esa que te tira aire caliente. De eso que usan aquí en casi todos los baños, que antes no había. Eso era un secador, pero que eso usted no se lo encontraba en ningún. El primero que yo conocí en mi vida estaba en la iglesia de Gascue. Y ahí me sequé la mano, metí la cabeza y para que el pelo se me secara. Bueno, finalmente me sequé el pelo y cuando yo llegué a mi casa, mamá, cosa linda, mi muchacha. Ay, engañar a mi mamá, usted está loco. Cuando llego yo a mi casa, compadre, me dice ella, negra linda. Ella ve que yo llego y me ve muy tranquilo, así, que quitado de bulla. Quitado de bulla. Ya al anochecer, porque esa tarde no fui a despedir el sábado porque fui en la mañana, y yo decía, si voy en la mañana no debo ir en la tarde porque pues ya voy a levantar sospecha. Y esa tarde, cuando ella me ve así tan tranquila, así me dice, qué raro. Digo, ¿qué? ¿Tú fuiste esta mañana a la iglesia? Sí. ¿Y esta tarde tú no vas para allá? No, ya yo fui en la mañana. Y ella me dice, sonríe, y me dice, eso está raro que tú no vayas esta tarde. Digo, no, yo fui en la mañana. Me está haciendo el tonto, yo fui en la mañana. Dice, ¿qué es lo que a ti te pasa? A mí no me pasa nada. Mire, compadre, me dice, ¿a usted le pasó algo? ¿Usted hizo algo hoy? Digo, yo no he hecho nada. Pero mi hijo, aquí estuve engañado. ¿Qué fue lo que te hiciste? Mamá, yo estaba en la iglesia. Sí. ¿Y entonces? Satanás es un enchinchador. Me dice, ¿y qué tú hiciste en la iglesia? Bueno, en la iglesia uno canta, lee la Biblia, participa. Sí, porque para un abogado, bueno, un abogado y medio, decía ella también. Y me dice ella, ¿tú te la das de abogado? Digo, no, mamá, uno tiene que aprender a defenderse. Y empezamos a reírnos. Agárrese, mi negra linda. Ay, mi muchacha. Ay, sí. Sí, miren, vamos a dejar esto aquí y cuando yo vuelva, no, tenemos tiempo todavía, compadre. Tenemos tiempo. Sí que tenemos tiempo. Fin de la historia. Un día mi mamá se entera que yo me bauticé. De la manera más tonta. Había un libro encima de la mesa. Dentro estaba el certificado de bautismo. Yo voy de tonto a agarrar el libro y me distrae mirando para otro lado. El libro se cae. Pregúnteme quién se salió. El certificado. Y se rueda hasta los pies de mi mamá. Mi hermano que está ahí en la sala con nosotros, cuando ve que dice certificado de bautismo, dice, él pensó, trágame tierra. Se embromó Andrés. Y cuando mamá se va y agarra el certificado, agarra su certificado y lo mira. Me mira a mí. Mira a mi hermano. Lo abre. Lo cierra otra vez. Y le dice a mi hermano, José, ¿qué mamá? Toma, averígame qué es. Y dice, yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios. José ha sido un hermano para mí. Llegamos a dormir mucho tiempo, muchos años juntos en la misma cama. Nunca discutimos. Nunca peleamos. Aunque a veces mamá nos enchinchaba para qué. Porque ella decía, yo no entiendo cómo que estos dos se llevan tan bien. Nunca, hasta el día de hoy.
Y él le pasó el certificado a mi mamá. Le dijo, mamá, pregúntale a Andrés. Se le aguaron los ojos y se fue. Y viene mi mamá con el certificado y me dice, dime tú qué es lo que es esto. Y yo lo agarro así. Hice como hizo. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan de Nehemías o no se acuerdan de Nehemías? Cuando el rey le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú pides? Y él dice, oré a Dios. Una oración así, ¡fras! Y lo único que dije fue, aquí vamos, Señor. Aquí vamos. Nada más le dije, aquí vamos, Señor. Y después dije, no me importa. Le dije, mamá, que eso es un certificado de bautismo. Y la pregunta no se hizo esperar. ¿De quién? ¿De quién? Yo sí, porque uno se cree que es muy sabio. Y le digo, mío, agárrese ahora. Yo el día que me entregué al Señor, me entregué de todo corazón. He visto la muerte venir 5 veces. Y además le pregunto, Señor, no. El día que la muerte venga y le diga, Señor, sí, vámonos. Y me muero. Pero hasta que Él no diga que sí, ni nadie, olvídese, por favor. Mamá, yo me bauticé el 30 de junio. Y la negra linda me mira, mi muchacha, amor mío, caramba. Me mira y me dice, pero Andrés, ¿por qué no nos dijiste nada? Qué vergüenza para nosotros, que ahí te bautizaste tú solito, sin ningún miembro de tu familia. ¿Qué iba a pensar esa gente de ti? Yo hubiera ido Carmen, hubiera ido José y hasta la nena. Hubiéramos ido todos para apoyarte y que ellos vieran que tú eres un muchacho aquí en la casa que da buen ejemplo. No me haga eso, mi hijo. A mí se me salieron unas lágrimas porque yo me quedé aturdido. Me dolió más que si me hubieran dado con un garrote. Y le dije, mamá, perdóname, sí, yo me equivoqué, es verdad. Argumentar, ni loco, tú estás loco. Le pregunto, ¿dónde estamos sentados nosotros cuando vivimos en Cristo? ¿En el trono con quién? Con Cristo. ¿Tiene el Padre su trono? ¿Tiene el Espíritu Santo su trono? ¿Tiene Cristo su trono? Ahora vamos a la parte linda, esa parte informativa, pero agárrese ahora. A mí me apasiona y me emociona el libro de Apocalipsis. ¿A qué no me dice de qué era el libro donde estaba el certificado? Daniel y Apocalipsis. Alguien tomó del comentario bíblico adventista el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y lo juntó y entonces hizo el libro de Daniel y no se hizo el libro de Apocalipsis. Ahí dentro de un libro de eso era que estaba el certificado. Porque cuando tomé la Biblia y vi lo que dice Apocalipsis 1.3, ¿qué dice Apocalipsis 1.3? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito porque el tiempo está cerca. Le tomé tanto amor a esos 2 libros que lo estudié, como usted no se imagina. Estamos hablando de más de 40 años. Pero mi pasión con el libro de Apocalipsis es la cristología apocalíptica. ¿Qué cosa dije? La persona de Jesús en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que estamos estudiando de una manera que usted lo pueda entender? ¿Se está entendiendo o no se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene Cristo un trono? ¿Le ofrece Cristo sentarlo a usted en el trono con Él? ¿Ganó Cristo la victoria sobre el pecado? ¿Sobre la maldad? ¿Sobre Satanás? ¿Sobre los demonios? ¿Sobre los príncipes y los reyes? ¿Sobre la muerte? ¿Ganó Cristo, triunfó Cristo sobre todo? Ahora Él dice, mira, yo triunfé, yo gané, tengo la victoria. Te la ofrezco gratis. ¿La quiere? Eso es lo que está haciendo Cristo. Y usted dice, sí. No te la ganas. Es un regalo que yo te doy. Sí, Señor. ¿Acepta mi sacrificio? Sí, Señor. ¿Acepta la victoria que yo gané? Sí, Señor. Y usted la acepta por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Usted no la merece, usted nunca se la gana. Es un regalo de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso?
Y me decía ese hombre, llorando así, tembloroso, pero usted cree, ¿cómo usted se le ocurre? ¿Cómo usted puede pensar? Por favor, pastor, no me haga enojar, decía, que se me enciende el diablo y soy capaz de cualquier cosa. Y yo le decía, tranquilo, se le puede encender lo que usted le dé su gana. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y él le gritaba, un asesino como yo, un asesino como usted, un desgraciado como yo, un desgraciado como usted. Yo no tengo perdón de Dios. Eso es mentira. Cristo derramó su sangre para perdonar sus pecados. Amén. Y ese hombre se estremecía así, y me miraba así. Casi me amenaza diciéndome que me fuera, no te equivoco yo, aquí no me voy yo. Qué lindo día que lo estaba bautizando. ¿Es real lo que dice la Biblia? ¿Es verdad lo que dice la Biblia? El día que lo estaba bautizando, el Señor lloraba y se reía al mismo tiempo. Nada más decía, ¿quién iba a decir? Cosa linda, mamá. Dice, ¿quién iba a decir? Di que yo. Y me miraba así como, ay, pastor. Y era chiquitín el tipo y se me encaramó porque en la iglesia de Betel llenaron demasiado el bautisterio. Y el agua me daba al pecho. Y entonces el tipo no podía hacer fondo porque si hacía fondo, ¿entiendes? Y yo tuve que bautizarlo con él enganchado. Cosa linda, mamacita, linda mi muchacho. Alabado sea Dios. Lea Hebreo 1.9, a ver qué dice su Biblia en Hebreo 1.9. A mí me gusta la Biblia porque me llena de gozo, me llena de alegría, me siento feliz, me siento contento. Pero hay un problema cuando me siento muy contento, es que me da mucha hambre. Además lo siento por doña Esté cuando llegue a la casa, porque cada vez que predico se me abre el apetito. Mire qué cosa. ¿Qué dice Hebreos 1.9? Como dice Hebreos 1.9. Por lo cual, con óleo, ¿era Cristo un tipo feliz, sí o no? ¿Con qué lo ungieron a él? Con óleo. ¿Qué es óleo? ¿Y quién es que lo representa como un aceite? ¿De quién estaba lleno Cristo? ¿De quién quiere estar lleno usted? ¿De quién debo estar lleno yo? Y si es verdad que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿nos ungen con óleo de qué? Usted puede creer que cuando estaba haciendo el funeral de mi mamá me sonreí. Amor mío, amor mío. Me sonreí. Y creo que hasta me reí. Porque mamá siempre decía, no. Mamá, ¿tú aceptas que? No. A mí no me hable de eso. El Señor, que es bueno y maravilloso, me dijo, tiene un corazón de plomo. Solo se ablanda con dolor. Vamos a salir de caramba. Aquel me dice que le dije a Dios, métale fuego, métale dolor, pero que no se pierda. Compadre, vino el fuego y el dolor de una vez. 17 enfermedades. Y en medio de la vorágine, se me dice, todavía no. El chisme, me gusta que a la gente le guste el chisme. Se quedan calladitos para ver. El Señor le quitó las 17 enfermedades. Pero al final le dio una cirrosis hepática. Y ahí sí se puso buena la cosa. En la cama. Cuando le pregunté, mamá, ¿tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Se sonrió y dijo, sí. Digo, el dolor la quebró. Y me dice, tú puedes estar seguro que si no me enfermo, no lo acepto. Y la negra murió con una sonrisa. Amor mío, amor mío. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a intentar terminar. Apocalipsis capítulo 1. ¿Verdad que estudiar la Biblia es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. Una vez prediqué en una iglesia que se llama la Iglesia de Libertad. No estoy insinuando nada, solo estoy diciendo lo que pasó en aquella iglesia. Empezamos a predicar. Me entregaron un púlpito a las 12:05. Y yo estaba tan de mal humor
que le dije al Señor, voy a leer la lectura bíblica, voy a cantar el himno, oro y me voy. Papá Dios tan hermoso. Dice, entonces se van a ir las ovejitas sin ningún alimento. Dije, no, Señor. Entonces le hice una propuesta. Predique usted. Yo solo recuerdo que empecé a hablar. Era agosto. Hacía un calor del demonio. El techo era de lámina de zinc. Los chiquitos estaba todo el mundo voceando y los chiquitos, un calorazo del demonio, compadre. 12 del mediodía. Y yo dije, ya ve cómo Dios lo va a resolver esto, porque imagínate. Yo solo sé que me abrí la boca y empecé a predicar. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Todos los niñitos se durmieron. No se sentía el calor. Y cuando como aquí, porque aquí me gustan las iglesias de nosotros, que te ponemos el reloj de frente, que no diga que tú no lo sabías, míralo ahí. Y así estaba en esa iglesia, y yo miraba, y ni qué reloj, ni qué reloj. Cuando me di cuenta, las 2 de la tarde. Hablé 2 horas corrido sin saber lo que estaba diciendo. Y cuando yo dije, y todo el mundo así, cuando dije, ay mi madre, es como que se despertaron. Señor, son las 2 de la tarde. Y dice una señora, siga, siga. Digo, ¿cómo que siga? ¿Cómo que siga? Son las 2 de la tarde ya. ¿Quién era que estaba ahí? A mí me gusta cuando Dios está presente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Vamos. Ponga cuidado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Es un saludo de parte de quien dice, número 1, del que es y que era y que ha de venir. Número 2, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Número 3, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántas personas mencionó Juan? 7. Versículo 4, ¿con quién comienza? El que es y quiere y que ha de venir. Segundo, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Qué significa la palabra, el número 7? ¿Qué representa? Perfección. ¿A quién está representando esa frase? Al Espíritu Santo. Y ahora dice, y de Cristo, y de Jesucristo el testigo fiel. El que es, que era y que ha de venir. Los 7 espíritus están delante de su trono y Jesucristo. ¿Son 3 personas, sí o no? Sí. ¿Vimos el trono del Padre? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿El trono del Hijo? Sí. ¿Y el trono del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué dice el versículo 4 en la parte final? Delante de su trono. ¿Está el Espíritu Santo delante del trono del Padre? Sí. ¿Está Cristo delante del trono del Padre? Sí. ¿Está el Padre sentado en su trono? Sí. Apocalipsis comienza como comienza el libro de Génesis. Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis y entiende la dinámica, cómo se lee el libro, cómo se entiende, usted se maravilla de cómo un libro escrito en un idioma se hace pensando en otro idioma. Increíble. Cuando usted entiende el libro del Apocalipsis como el Evangelio de Jesucristo, usted se sorprende. Cuando usted no se deja enredar por la información histórica del Apocalipsis y se enfoca en la cristología del libro, usted descubre un tesoro increíble. Y el tesoro se llama Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. ¿Qué dice el versículo 21? Recuerde que allí fue que comenzamos. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Qué dice Cristo? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. ¿Venció Cristo o no venció? ¿Venció Cristo o no venció? ¿Ganó o no ganó? ¿Triunfó o no triunfó? Son palabras que necesitamos estudiar.
En una clase de homilética se dice que el sermón hay que matarlo antes que se muera. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Se está acercando la hora de matar al sermón antes que muera. Y es que usted se queda con deseo de recibir más. Y el que está hablando le dice, se terminó. Usted se queda como, pero. Una vez alguien cometió el error de decirme siga. Y como en ese tiempo no se grababa, yo seguí. Y pasó como Pablo. Nadie se murió en ese sermón. Pero pasó con Pablo. Pablo empezó a predicar esa noche, compadre. Y a medianoche, bendito chiquico se cae del tercer piso y cae y ¡pum! Se mató. Y Pablo dice, espérense, no se mueva nadie. Bajó la cara con el error y va y le dice al muchacho, muerto. Perdón, esta es versión Andrés habla hoy. Tengo que ver, ¿entiendes? Y le dice al muchacho, le hace así, señores, esta es versión Andrés habla hoy, por favor, entiéndeme. El muchachito explotado en el suelo, muerto, y dice, abusador, me dañaste el sermón. Y le hace así, ¡pah! Le da una galleta, mira a ver si te despierta de ahí, se despierta. Bandido, suba para allá arriba que estoy predicando. ¿Y hasta cuándo habló Pablo? Hasta el amanecer. Cosa linda, caramba. Recuerde, esa es la versión como Andrés habla hoy. Eso es una paráfrasis andreliana o andrelina, como usted le dé su gana. Aterricemos. Cosa linda. ¿Le gustaría un párrafo de la Biblia que explica la teología de lo que estamos leyendo? ¿Le gustaría o no le gustaría? Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 2. La Biblia es mi pasión y mi locura. Yo agradezco a Dios la esposa que Dios me ha dado. Mi pobre muchacha. Ay, la negra me ha aguantado tanto. Ay, señores. Yo le he dicho a mi esposa que no se apure, que dormirá cuando lleguemos al cielo. En el cielo no se duerme. Usted sabe que usted es casado con un bendito hombre que se levanta toda la madrugada, leer la Biblia, estudiarla bien. Yo le pongo, la pobrecita, no me levanto en la almohada mía, le pongo un cojín grande. Encima de ese cojín le pongo otro cojín grande y allá le pongo una alfombra, una mojiganga de esa, una colcha. Y entonces, a mí no me importa de qué escritorio, esa bobería. Yo tengo un escritorio de pierna de eso, una tabla, pero bonito. Yo le prendo la luz, le bajo el manguito de la lámpara para que no lo ilumine demasiado, porque a mí que yo no puedo estar sin eso. No puedo. Yo no sé, pero yo no puedo. Señores, cuando uno conoce a Dios, no puede vivir sin Él. Y a veces me estoy quedando dormido. Y pregunte quién viene y no salida, carajo. Andrés, vamos. Sí, Señor. A veces estoy cansado y con sueño. Cuando viajamos mucho, venía a decir que, Andrés, vamos. Señor, ¿quiere dormir otro ratito? Oiga, me quedaba dormido, pero por horas. Y después que me despertaba, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamó? Cosa linda, tú estabas cansado. Trate de conocer a Dios. ¿Quieren un chin de la teología de lo que estamos diciendo? Sí. Pero aquí terminamos, para que se quede con eso ir más, porque apenas estamos empezando lo que hay que estudiar. Así me gusta. Bueno, eso no lo puedo decir, ¿no? Hay lugares que cuando usted va a comer tiene problemas, porque todo lo que come está bueno. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Usted le pregunta eso a 3 personas que yo tengo aquí, que no lo voy a mirar porque me da vergüenza, de cómo cocina la mamá de esos muchachos que usted salito. Y hasta yo me metí en el relajo ese ay, mi negra linda, mamá. Y esa señora cocina, que eso es una cosa increíble. Y me encanta comer en mi casa con mis 3 muchachos y mi esposa a la cabeza. Un poco de teología ahora. Efesios 2, 4 al 8. Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Aquí Pablo explica la teología de ese versículo 21 de Apocalipsis capítulo 3. Efesios 2, 4 al 8. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Amén. Amén. Este es un buen momento para terminar. ¿Quieren un postrecito? ¿Chocolatito? ¿Sí? Está bien. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Hebreos, la Biblia es maravillosa. La Biblia es maravillosa. Hebreos 8, 1 y 2. Dice el versículo 1. Ahora bien, ¿qué cosa? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, ¿qué dice? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mi pregunta para usted: ¿tiene Cristo su trono? Amén. ¿Está sentado en la patria celestial? Amén. ¿Pagó el precio del pecado? Amén. ¿Venció el pecado? Amén. ¿Venció la muerte? Amén. ¿Venció al diablo? Amén. ¿Venció la maldad? Amén. ¿Venció los demonios? Amén. ¿Venció a los reyes y los príncipes? ¿Venció a todo el mundo? Y ahora dice: mi negro, aquí tengo la victoria. ¿La quieres? Cosa linda. Sí, Señor. Y entonces le entrega la victoria que Él ganó por gracia, por su misericordia. La pregunta es: ¿acepta usted en su vida la victoria de Cristo Jesús? Amén. Póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, querido Dios, aceptamos su regalo, su don en Cristo Jesús. Aceptamos el don de la salvación que es Cristo Jesús. Padre amado, aceptamos el sacrificio de Jesús. Aceptamos la victoria de Cristo Jesús. Padre Santo, aceptamos a Jesús. Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos ilumine la mente, nos cambie, nos transforme. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga como hizo con Pablo, produjo un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hoy, Señor, regresamos al hogar, felices, jubilosos, contentos, agradecidos por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor, sin merecerlo. Sí, Dios querido, aceptamos a Jesús. Aceptamos su voluntad, aceptamos su victoria, Señor. La recibimos con gozo, con alegría, aunque no la merecemos. Nos sometemos a su amor, a su bondad, a su misericordia. Haga Dios que le amemos cada día más. Haga que seamos limpios, puros, santos, fieles y obedientes. Haga en nuestra vida y con nuestra vida su voluntad, para que nuestro testimonio, Señor, como una luz maravillosa, ilumine la senda y el camino de los demás. Amén. En su mano nos entregamos, Padre eterno. Haga que le amemos por sobre todo. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.